Dentro de los imperios de los cuales habla Pedro Fernández, reyes y emperadores, pues el imperio de Moctezuma era un gran imperio. Pero ese imperio, un señor llamado Cortés le quiso robar toda la lana, se quisieron llevar los lingotes, dicen que porque muchos de ellos traían los lingotes de oro del tesoro de Moctezuma que no querían soltar y que también traían las joyas como botín, huían y muchos murieron. ¿Dónde fue eso? ¿Realmente existió? ¿Sucedió la noche triste y la batalla de Otumba? Querido Pedro Fernández, me da mucho gusto que estés de nuevo con nosotros. Vamos, que te fuiste de Europa a Otumba, un poco largo y un poco lejos, ¿no? Un poco diferentes lugares, sí. Gracias por invitarme a tu programa. Sí, este es un tema recurrente, sobre todo desde que éramos chicos en el colegio, ¿no? La historia de la noche triste y de estos soldados españoles que se caían al lago de Texcoco y se ahogaban porque no, lo que dijiste, ¿no? Que no querían soltar sus cargamentos de oro que se habían robado. Y luego la batalla de Otumba, para después finalmente lograr la conquista de Tenochtitlan un año después. Primero hay que remontarnos un poco a la situación en la que estamos, ¿no? Originalmente Cortés había sido recibido por Moctezuma, ¿no? Unos meses antes. Estuvo como huésped en la Gran Tenochtitlan durante un buen tiempo, Cortés. Moctezuma feliz le enseñó el Templo Mayor, le enseñó el enorme mercado de Tlatelolco, probablemente el mercado más grande del mundo en su tiempo. Y Cortés quedó maravillado con todas estas obras. Moctezuma le enseñaba todos estos lugares en la esperanza de que Cortés se sintiera abrumado por la inmensidad de la riqueza y del poderío azteca y decidiera no conquistar la ciudad. Lo que pasó fue todo lo contrario. Cortés, mientras pasaba su mirada sobre toda la ciudad, pues no ve más que ambicionando esta riqueza y pensaba en la manera de conquistar la ciudad. Moctezuma, sin darse cuenta, al pasearlo, al turistearlo por la Gran Tenochtitlan, le estaba enseñando las debilidades y las fortalezas de la ciudad. El plan de Cortés va bien hasta que un día Moctezuma se le presenta en el Palacio de Axayácatl, donde estaba hospedado Cortés, y le dice: oye, pues ya vinieron por ti unas naves desde Veracruz y yo creo que ya te tienes que ir. Cortés inmediatamente intuye que Velázquez, el gobernador de Cuba, mandó por él porque Cortés es un fuera de la ley. Mandó por él por instrucciones de la reina. Mandó por él exactamente porque estaba fuera de la ley, ¿no? Su misión era de exploración. Nada más, él no tenía que internarse en México ni nada de este tipo de cosas. Por lo tanto, Cortés entiende todo esto y sale para confrontarse con Pánfilo de Narváez, jefe de esta expedición. Por una serie de estratagemas militares, Cortés logra una brillante victoria sobre Pánfilo de Narváez, que traía más de 1,000 soldados, mientras que Cortés sale a encontrarlo con unos 250 o 300 soldados nada más. Eso es una gran victoria para Cortés. Cortés convence a los soldados de Pánfilo de Narváez de unirse a su causa, les promete oro, les promete gloria, cosa que Pánfilo de Narváez no hizo, porque el oro que le mandó Moctezuma a Pánfilo de Narváez se lo quedó todo él y no lo repartió entre sus soldados. Cortés iba a repartir el oro. Ya empezaba la tranza. Ya empezaban las tranzas. Cortés regresa feliz a la Gran Tenochtitlan con un ejército renovado, pero cuando va de regreso se entera al llegar a las riberas del lago de Texcoco, se entera que Pedro de Alvarado, un militar de 1,85, 1,90 metros, un militarote pelirrojo, corpulento, mucho más valiente que inteligente, asustado por una serie de celebraciones que estaban realizando los aztecas en el Templo Mayor, asustado por esas celebraciones, pensando que se están preparando para la rebelión porque tenían danzas rituales con armas que ni siquiera eran verdaderas, sino que eran rituales. Él no entiende todo esto. Él piensa que los van a atacar en ausencia de Cortés y ataca a estos guerreros y estos nobles que estaban celebrando en la plaza. Pero solo porque Templo pensaba Mayor. que los iban a atacar o porque buscaba algo más. No es que buscar algo más, porque ellos ya habían encontrado el tesoro de los aztecas en el templo de Axayácatl. Averiguando, era un palacio gigantesco, tirando paredes, se encontraron que detrás de una pared falsa se encontraba un tesoro enorme, que es el que fueron juntando los aztecas de todos sus tlatoanis, de todos sus emperadores. Entonces el tesoro ahí estaba, y Moctezuma eventualmente se lo regaló a los españoles, porque para los aztecas, como para los incas en Perú, el oro no tenía el valor que le daban los europeos. Tenía mucho más valor el cacao, por ejemplo, ¿no? que el mismo oro. Entonces no entendían bien esa sed de oro que tenían los europeos, por lo tanto se lo regala. Entonces ese ataque es más bien por miedo que tiene. La ignorancia de Pedro de Alvarado es tal que ataca para defenderse. Inmediatamente los aztecas responden y se rebela toda la ciudad contra ellos. Cuando Cortés regresa a la Gran Tenochtitlan, que a veces, ¿no?, cuando nos dicen esto no entendemos cómo pudo entrar a la Gran Tenochtitlan si estaba en plena rebelión. Bueno, es que lo dejan entrar los aztecas. ¿Para qué? Para tenerlo adentro y una
vez que estuviera en el Palacio de Axayacatl, sitiarlo con sus tropas y aniquilar a los españoles. Cortés, cuando llega al palacio, se da cuenta, ahora sí que hay una rebelión en pleno, no pueden salir, están sitiados, se les empieza a acabar el agua, se les empieza a acabar la comida. Cortés cree que Moctezuma todavía tiene ascendente sobre su gente. Cortés estaba instalado en el Palacio de Axayacatl. Una cosa que nos cuentan también en el colegio, que muchos historiadores no están de acuerdo y no saben bien qué pasó, es que dicen que aprendieron los españoles a Moctezuma. Esto parece más bien una historia contada por los mismos españoles para glorificar la osadía de Cortés y de su gente, ¿no? El haber aprendido a Moctezuma es muy poco viable porque los aztecas no lo hubieran permitido, se hubieran levantado en armas enseguida, y además, por otro lado, Moctezuma siguió teniendo el control del gobierno cuando estuvo hospedado con los españoles, porque pudo enterarse de la llegada de Pánfilo de Narváez, pudo mandar la ayuda a que ayudaran a Pánfilo de Narváez. Más bien lo que debe haber pasado es que Moctezuma estaba como en un sopor, como en una indecisión increíblemente grande, porque no lo podemos imaginar nosotros, porque no estaba seguro si los españoles eran unos teules verdaderamente. Unos dioses. Ajá, unos dioses, una especie de dioses que son los teules, si era Quetzalcóatl que regresaba o no era, porque sabía que eran mortales, sabía que eran hasta cierto punto humanos, pero no sabía hasta qué punto también eran divinos. Entonces su indecisión se convirtió en franca inactividad. Cuitláhuac, que en ese entonces también estaba hospedado ahí con ellos, eventualmente cuando matan a Moctezuma, que trata de calmar a su pueblo, y está la indignación que lo matan. Moctezuma se da cuenta, además, después de que lo hieren, que trata de detener la rebelión, se da cuenta que no va a quedar bien ni con los suyos ni con los españoles, y parece que se deja morir hasta de tristeza al final, ¿no? Se muere completamente frustrado por lo que está sucediendo. Otras fuentes dicen que los españoles lo envenenan porque ven que ya no les sirve para nada. Y otros autores dicen que los españoles lloraron con la muerte de Moctezuma como si realmente lo quisieran. Yo creo que más bien lloraron porque su escudo humano se les había muerto. Y poco tiempo antes, los españoles habían liberado al hermano de Moctezuma, que es Cuitláhuac, y lo habían liberado porque Moctezuma, en un estratagema que se tragó Cortés, raro porque Cortés no se tragaba este tipo de cosas, lo liberaron para que abriera los tianguis de la ciudad, porque era el único que podía dar esa orden y tratar de calmar al pueblo. Además, Cortés pensaba que la sucesión real azteca era como la europea, que era de padres a hijos, y aquí no, la sucesión de los aztecas era lineal, era lateral, por lo tanto... De hermano a hermano. Claro, entonces el hermano Cuitláhuac se hace jefe, se hace tlatoani de facto de los aztecas y encabeza la rebelión. Cortés se da cuenta que está perdido, ya no tiene a Moctezuma, Cuitláhuac y su gente están en armas, y entonces decide que la retirada es la única vía de escape que tienen, no pueden resistir más el Palacio de Axayacatl. Y por lo tanto aprovecha una noche lluviosa, y entonces deciden salir del Palacio de Axayacatl. Esto no nos cuentan mucho la historia, pero construyen unos artilugios, unos ingenios, como les llamaban los españoles, una especie de tanques donde cabían 25 soldados españoles. 4 de estos los construyen de madera para protegerse de las armas de los aztecas, y entonces van avanzando creyendo que llegar hasta el Templo Mayor, ahí podrían resistir un tiempo. Cuando llegan a la plaza del Templo Mayor, trepan al Templo Mayor, destruyen los ídolos, los aztecas los vuelven a sitiar ahí, y los españoles se sienten perdidos. Pero aquí la suerte de Cortés, que durante toda la conquista la tuvo y mucha, es que los aztecas no hacían la guerra durante la noche normalmente. El sistema de hacer la guerra de los aztecas y de toda Mesoamérica eran guerras frontales y casi programadas las batallas, ¿no? Se ponían casi de acuerdo, mañana a tal hora peleamos. No había ataques por sorpresa, no había emboscadas, no había sitios, no peleaban en las noches, y esto salva a Cortés porque los aztecas en la noche dejan de atacarlos. Cortés ve en esto una oportunidad de escapar. Y esto también es muy raro que nos lo cuenten, salen como de puntitas de la ciudad. Bueno, más bien yo creo que los aztecas que los dejaron pasar otra vez, porque cuando entran a la calzada más cercana para huir era la calzada de lo que hoy es Puente de Alvarado, Tacuba, ¿no? Ribera de San Cosme, Tacuba, era la más cercana donde estaban ellos, y por ahí empiezan a retirarse. ¿Y la Malinche que no estaba? ¿No era el espía? La Malinche no sí ayudaba? estaba, la Malinche estaba con Cortés, y gracias a ella pudo entenderse durante todo ese tiempo con Moctezuma. Sí, correcto, ¿no? Pero en ese momento de la guerra, en ese momento de la traición supuesta, ¿que no participó la Malinche? La Malinche no sería más que de traductora, y estuvo con Cortés todo este tiempo. Bueno, pero llegó un momento que se convirtió también en su amante, ¿no? Y de hecho uno de los primeros hijos de Cortés es con ella, Martín Cortés. Luego tiene otro Martín Cortés con una esposa legítima, pero con ella tuvo uno de los primeros mestizos de América, que es Martín Cortés, justamente. Estaba acompañado, pero aquí ya no había nadie podía hacer absolutamente nada para ayudar a los españoles. Por eso Cortés definitivamente intenta salir de la ciudad, huir de la ciudad. Pero los aztecas tenían en sus calzadas cortes, había 3 cortes para ser exactos,
contactos en esta calzada de Tacuba, que hoy conocemos como Tacuba, ¿no? Entonces, con puentes levadizos, los aztecas pensaban que podrían bloquear a los españoles. Los españoles entonces habían construido un puente portátil para irlo poniendo en cada uno de estos cortes, pasar con caballos, con cañones, con todo lo que pudieran, e irse escapando de la ciudad. En el momento que llegan a la calzada se da la voz de alarma y miles de canoas, literalmente miles de canoas, y los aztecas detrás de ellos empiezan a atacarlos. Entonces el primer las canoas las traían los aztecas. Los aztecas traían sus canoas. Para impedir la huida. Claro, toda la ciudad y todo el lago de Texcoco era un hervidero de canoas, ¿no? Que comerciaban y transportaban gente durante el día y también lo usaban de manera militar. Por lo tanto, imagínate tú yendo por una calzada de 12 metros de ancho, el acueducto de Chapultepec por en medio, y te están atacando por la retaguardia los aztecas por los lados con las canoas y los españoles con toda su impedimenta tratando de salir de ahí con caballos, con tlaxcaltecas que traían de aliados como podían, ¿no? Y se caían al agua y luchaban. El puente portátil se les atoró en el primer corte que hicieron, por lo tanto en los siguientes cortes ya no tenían este puente portátil. Entonces cuando llegaban los venían empujando los de atrás, se caían al agua los españoles, por lo tanto se ahogaban muchos de ellos. Aquí vamos a otro de los mitos. Nos cuentan que se ahogaban por todo el oro que traían cargando. Bueno, ¿cuánto oro podían traer cargando? 1 o 2 lingotes cada uno. Sí, a lo mejor sí traía 5 kilos de oro, que hoy equivalían a 3 millones y medio de pesos, que es muchísimo de pesos. Con 5 kilos no te ahogas. El problema es que los españoles no sabían nadar, no tenían por qué saber nadar, no había Nelson Vargas en ese tiempo, ¿no? Entonces simplemente se ahogaban y aparte tenían las corazas, porque pesaban mucho. Claro, pesaban mucho más que el oro, que traen el oro lo sueltas, pero si no sabes nadar y traes una coraza de unos 7, 8 kilos encima, entonces sí te ahogas definitivamente, ¿no? Y en estos cortes que hacían en las calzadas, pues iban cayendo caballos, aztecas muertos, españoles muertos, y literalmente empezaban a pasar sobre los cadáveres de los cuerpos, de los caballos y de los soldados, pasaban estos cortes, ¿no? Poco a poco iban pasando para ponerse a salvo de tierra firme. Cortés, como castigo por su tontería del Templo Mayor, pone a defender la retaguardia a Pedro de Alvarado. Entonces ahí va Pedro de Alvarado corriendo con los aztecas pisando los talones y llega un momento que ya no puede cruzar. Y entonces nos cuenta una leyenda que con una pica, ¿no? Hace como un salto de garrocha, ahí donde hoy es Puente de Alvarado. La realidad es que parece que tiró una tabla y pasó por esa tabla y por eso se llama Puente de Alvarado, ahí por donde escapó Pizarro. Salen todos de ahí. ¿Pizarro? Perdón, Pizarro, Alvarado, perdón, Pedro de Alvarado. Salen rumbo a Tacuba, ¿no? Donde hoy está el colegio militar que está por allá. Nos cuentan también la historia de que se sienta y llora Cortés ahí en el árbol de la noche triste. Es muy difícil que sepamos en qué árbol lloró, si es que lloró, ¿no? Y por otro lado, los aztecas venían pisándoles los talones. Es poco probable que se haya sentado a llorar, ¿no? Déjame ir a Noticias e Informe Vial y volvemos con Pedro Fernández y la batalla de Otumba. Como dice Pedro, no sabemos si realmente había un árbol, cuál fue el árbol y por qué protegemos un árbol, si es que se protege. Hoy está hasta bardeadito ahí con una reja. Sí, humildemente, ni siquiera es... Y eso queda un tronco ahí porque lo quemaron y luego lo grafitean. Sí, sin ningún tipo de respeto. Y bueno, a lo mejor es una tradición, ¿no? Del árbol. Cortés, poco probable, a lo mejor se detuvieron para tomar un respiro nada más, porque los tlaxcaltecas se quedaron ahí defendiendo un poco la retaguardia y se murieron casi todos los tlaxcaltecas que iba Cortés en ese momento, que han sido entre 2,000 y 3,000. Seguramente ahí le pasaron el parte de pérdidas, o ha de haber volteado a ver cuántos somos, ¿no? Éramos 1,000 y feria y quedamos 500, ¿no? Las pérdidas fueron increíblemente grandes para los españoles, entre ahogados, muertos por las armas de los aztecas. Cortés debe haber dado, ¿no?, un respiro y siguieron la marcha. Además, la salida de la Gran Tenochtitlan por parte de Cortés es hacia el lado oeste del lago de Texcoco. En ese tiempo el lago de Texcoco era gigantesco, llegaba desde la salida a Puebla, por lo que hoy es Chalco, hasta Pachuca en el norte, imagínate. Entonces, para llegar a Tlaxcala, que era el único santuario seguro que tenía Cortés, tuvo que darle la vuelta al lago completamente, marchar hasta el norte, descender por la parte de Otumba, del Estado de México, por Teotihuacán, por esa región, y luego bajar hasta Tlaxcala, sin saber si los tlaxcaltecas lo iban a recibir con los brazos abiertos, no, porque había sido derrotado completamente y traía cuentas pendientes de los miles de tlaxcaltecas que habían muerto en la retaguardia. Entonces Cortés, avanzando penosísimamente, rodeando el lago, con los aztecas detrás de él, los aztecas no los dejaban detenerse a comer, no los dejaban detenerse a dormir, no los dejaban detenerse a curar sus heridos. Los heridos los iban teniendo que abandonar, se iban muriendo, se tenían que comer algún caballo porque pues, no traían provisiones, habían perdido los cañones, habían perdido una buena parte de sus armas
¿Cuántos días duró esa huida? Todos estos días son como 2 semanas hasta que llegan a la zona de Otumba. Y los aztecas, con renovados esfuerzos, ejércitos renovados, con aliados que tenían en la región, los atacaban constantemente, iban detrás de ellos. Cuando llegan a la zona de Otumba, Cortés está agotado y sus hombres están completamente y absolutamente ¿Otumba agotados. dónde queda? Otumba queda en la parte, si tenemos en un mapa enfrente el DF, estaría como en la parte noreste hacia el Estado de México, no tan lejos de Teotihuacán. ¿Okay? Por esa zona más o menos están los llanos de Otumba. Ahí Cortés se ve alcanzado por un ejército que, bueno, hay historiadores que nos los cifran en 100,000 aztecas, es una exageración, pero sí eran probablemente unos 10 o 20,000 aztecas tranquilamente, ¿no? Dice que cubrían toda una colina frente a Cortés, y Cortés, con los pocos que ya le llevaba vivos, todos, ¿no? Si habían perdido las botas, habían perdido caballos, habían perdido todo, y Cortés lo único que se le ocurre con los pocos caballos y hombres que les queda es voltearse y atacar. Sus soldados no lo creen cuando da la orden de atacar Cortés, ¿no? Este señor está completamente loco. Y Cortés decide jugarse el todo por el todo en la batalla de Otumba, y se lanza. De todas maneras lo iban a matar. Los iban a matar. Y Cortés ya había entendido ¿no? la forma que tenían los aztecas de hacer la guerra. De entrada tenían, dentro de todo lo que dijimos, que se ponían de acuerdo para casi pelear, cuando un bando empezaba a ganar la guerra, bueno, pues entonces ya terminaba la batalla, y aquí era hacer prisioneros. Cortés entiende que hay que hacer prisioneros, y si muere el cacique o el jefe de los ejércitos de cualquiera de los dos, se rinden los demás. Por lo tanto, Cortés se lanza con 5 caballos más, con 5 cabalgaduras, se lanza sobre el cacique, lo alcanza a ver como Alejandro Magno en la batalla de Gaugamela, que se va sobre Darío. Aquí se va sobre el jefe de los aztecas, logra llegar hasta donde estaba, que lo tenía en una como litera, llevado en andas, y entonces logra derribarlo de un espadazo, lo mata, y todo el ejército azteca decide desbandarse después de esta victoria. Esta es una de las causas que tiene que ver con la derrota de los aztecas, no su forma de hacer la guerra. De hecho, a Cortés lo tomaron prisionero varias veces, y en vez de matarlo, se lo querían llevar prisionero para sacrificarlo. Lo pudieron haber matado varias veces y no lo mataron. Pero lo liberaron sus compañeros. Finalmente llega a Tlaxcala Cortés, y por suerte para él son recibidos con los brazos abiertos, increíblemente. Increíble. Solo en México. Es toda una aventura la de la conquista. A ver si un día tenemos más tiempo y... ¿Más, viejito? Te echaste medio programa. Muchas gracias, Pedro. ¿Cómo te localizamos? Gracias, Eddie. En mi Twitter, Pedro-Historia.